Esta conferencia se llama Diferencias entre la astrología sideral, la astrología tradicional y la astrología trascendental. Todo esto se ha explicado en varios videos, pero son formas técnicas de hacerlo. No sé, creo que me parece que a veces todo el mundo no lo entiende. Y aquí entonces estamos acudiendo ya a lo que pasa en realidad. Aquí en esta figura se van a ver tres tipos de cartas. Al centro en la carta tropical, la carta que usamos en Occidente, la carta tradicional. A la izquierda vemos la carta sideral con un allananza aplicada. Y a la derecha encontramos la carta trascendental. Bueno, entonces vamos a empezar mirando todo lo que sucede. Por favor, yo les pido que pongan mucho cuidado a las regencias y a los regentes de las cartas de cada una, dónde quedan. Quiero primero dejar en claro que el planeta más importante de una carta es el ascendente. Ustedes van a encontrar que otras cartas, otros sistemas, otras teorías dicen algo diferente. Pero créanme, el ascendente es la carta, o más bien es el planeta que define no solo los propósitos de su alma, sino lo más importante, su encarnación. Hasta ahora hemos venido utilizando una astrología que, debido a que está desajustada, le damos importancia al Sol, ¿no? Y parece muy lógico, ¿no? El Sol es el que maneja el sistema solar. Pero resulta que el Sol representa a la personalidad, mientras que el ascendente representa los propósitos del alma. Bueno, entonces vamos a partir de la astrología del centro. ¿Por qué partimos de ella? Porque esta es la astrología que desde hace unos 2300 años, algunos dirían un poco menos, se viene utilizando en Occidente, pero curiosamente es la astrología que más se ha divulgado. ¿Y por qué se ha divulgado? Porque nació en Grecia. En un tiempo, nació en Grecia, no. Ah, bueno, esta astrología, escúchame, sí nació en Grecia. Nació en Grecia en un tiempo en que los griegos, con sus importantes filósofos de la época, dominaban el conocimiento y podríamos decir que es el eje del conocimiento del mundo. Entonces, eso pues le da mucho prestigio a Grecia. Además, gracias a un griego que fue Ptolomeo, como ya lo dijimos en los videos anteriores, él divulgó todas las ideas de Hiparco de Nicea, que fue el que descubrió la precesión de los equinoccios y donde se origina el problema de la astrología tradicional. Pero mm, él a sí mismo no es que se haya hecho mucha propaganda, pero Ptolomeo tomó las enseñanzas de él, las 750 estrellas de su catálogo y publicó unos libros acordes con la teoría que manejaba el mismo Ptolomeo y se divulgaron a nivel mundial en todas las universidades. Ya hemos dicho que se tardaron más de 300 años a partir de Ptolomeo para que la astrología eh, fuera divulgada a nivel mundial, pero tuvo la fortuna de que llegó a las principales ciudades del mundo y la astrología y la astronomía que se enseñaba en ese tiempo partía de los libros del Tetrabiblios y el Almagesto que fueron creados por Ptolomeo. Entonces ya sabemos por qué esta es la más importante y la más divulgada y la que hemos venido creyendo, pero sin embargo es una astrología que está equivocada. ¿Y está equivocada por qué? Porque un zodiaco que se está tomando partiendo del equinoccio de primavera y sabiendo que el equinoccio retrocede 50 segundos de arco cada año, pues se va desajustando. Al principio es prácticamente nada, pero como ya lo explicamos en videos anteriores, eso hoy en día ya se ha convertido en una diferencia de casi 32 grados 30 minutos.
Entonces, cuando me leen mi carta, no me están diciendo lo que es. Y voy a explicar. Por ejemplo, estamos hablando del ascendente. Entonces, el ascendente de esta carta, o sea que a la izquierda, siempre en cualquier carta, ustedes van a ver el ascendente a la izquierda. En ese caso es 19 grados 59 de Libra. Aquí sigue casa uno, entonces, listo, este es el ascendente. Quiere decir que Venus es el planeta regente del ascendente. Aquí vemos a Venus a 18 grados 13 minutos del signo de Sagitario, en un estado celeste mediocre. Sí, es ni fu ni fa. Está muy cerca a la cúspide 3, estas líneas son las cúspides, y tiene unos aspectos con algunos planetas. Digamos, si yo estoy diciendo que el ascendente muestra el propósito del alma, entonces aquí diríamos que este señor se interesa mucho. Por un lado, por la plata, porque alcanza Venus a estar en la casa 2, pero está en estrecha conjunción con la 3. Entonces, querría decir que lo que es la comunicación, el transporte, los mismos hermanos y cualquiera de esos asuntos que tenga que ver con la casa 3 es muy importante para él. Pero como esta es la carta de una persona que fue uno de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial. Él pertenecía al ejército francés, ¿sí? Y cuando Francia fue invadida por Alemania, pues prácticamente se vio obligado a ingresar a la guerra. Y él como general que era, pues le tocó afrontar todo ese problema. Bueno, entonces, cuando vemos eso acá, pues eso se debería haber reflejado en la carta. Pero miren que ese Venus de pronto aquí muestra un aspecto con Saturno. Pero si yo miro Saturno, ¿qué simboliza? Y a ver, Saturno rige en este caso la casa 4. Entonces como que estaría simbolizando que mm, algo relacionado con la casa 4 que se podría ser, por ejemplo, la mamá, el hogar, la misma patria, no funciona bien. Porque ese Venus en cuadratura con Saturno está afectando a Saturno. Además, Venus tiene como regente la casa 8. Yo les comento que este señor vivió más de 80 años. Con esta cuadratura, como siendo, a ver si estoy en lo correcto, siendo Saturno, regente de la 4, que es el principio y final de la vida, pues difícilmente nos podría decir que alcanzó una vida tan, es una existencia, diría más o menos larga, ¿no? Sí, algunos diríamos que es larga. Bueno, además esto lo inhibiría totalmente, ¿no? O sea, esa cuadratura de Saturno lo inhibe. Y, y Saturno ya sabemos que rige la 4, no rige nada más, pero Venus rige la 1 y rige la 8. Este Venus, regente de 8, en cuadratura Saturno, ¿ustedes creen que le va a dar una vida larga? No es posible, créanme que no. Bueno, yo puedo empezar a mirar cada una de las cartas, pero yo lo que quiero aquí, y de las cúspides, perdón, pero yo quiero es que vea que aquí el regente es Venus, y vemos que Venus aquí aparece en Sagitario. Entonces nos marca unos derroteros, y cada una de estas casas no coincide con estas. O sea que si yo leo con esta me da una cosa, leo con esta me da otra, y si leo con esta carta me da otros datos. Entonces yo lo que quiero que entiendan, porque a veces la gente cuando hablamos de precesión, de cambios, de que una es sideral y la otra como que la gente a veces no entiende, pero prácticamente es las regencias cambian. Bueno, dejemos esta carta por ahora quieta, pero yo quiero que entiendan que esta carta se inicia en el equinoccio primavera. Por eso el 21 de marzo de cada año
estamos hablando que ahí empieza el signo de Aries. Bueno, entonces cuando pasamos a la astrología sideral, entonces le dicen sideral. Yo les quiero comentar, como ya lo he dicho en los videos anteriores, que esta es una carta, es una astrología, digámoslo así, es real. Es real, ¿por qué? Porque se basa en las constelaciones. Aquí son en unos falsos signos que se originan a partir del 21 de marzo, según el equinoccio. Pero aquí sí son las constelaciones. Ya hemos dicho que las constelaciones son grupos de estrellas y que cada sector de estos, en cuanto a constelación, tiene 30 grados. Hemos dicho también que la astrología sideria parte de su comienzo el cero de Aries en una estrella en particular y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando los griegos tuvieron esa supremacía en la información, en la divulgación del conocimiento, se dio a conocer por esta carta, este sistema de cartas, este sistema de astrología, que tiene un problema que va retrocediendo y hoy en día tiene un desajuste de más de 32 grados y medio. Entonces, en ese tiempo, los verdaderos astrólogos utilizaban era la astrología sideral. Ay, pero usted, ¿cómo se avanza en decir eso? Hay investigaciones. Usted puede asegurarme de que eso no es así porque usted ha estudiado astrología, pero a mí también me pasó eso. Yo empecé estudiando esta astrología. La estudié por más de 30 años, la enseñé. Llegué a ser presidente de la Asociación de Astrólogos, pero yo siempre tenía mis reservas porque tuve muchos fracasos relacionados con la astrología. Sin embargo, yo podía decir que me destacaba entre los estudiantes cuando era estudiante y ya como profesor, porque yo la astrología tradicional la manejaba bien. O sea, la había estudiado perfectamente. Pero cuando yo llego a conocer la astrología espiritual, que eso fue unos 30 años después de estar empezando esta astrología, entonces, aprendí otros conceptos, conceptos que me eran muy difíciles de entender porque yo estaba formado en esta astrología. Pero poco a poco fui entendiendo y en ese libro que se llama Astrología Esotérica, o sea, Astrología Espiritual, algo que menciona es la precesión de los equinoccios. La información que da es muy velada, no es fácil de entender. Y parece que uno tiene que entenderla en la medida de su avance y el esfuerzo que tenga. Si vamos al esfuerzo, es mucho lo que yo me he esforzado en aprender esa astrología. Bueno, y he aprendido entonces que esta astrología no era la correcta porque la primera astrología que existió y la única astrología verdadera es la astrología sideral. La astrología sideral empieza, su comienzo es en una estrella. Y ya por las investigaciones que yo he hecho, respaldadas por la investigación de Cyril Pagan, por la parte espiritual, por el lado de Kirala Krishnamacharya y por mis propias investigaciones, es que esto, mm, aquí también se está cometiendo un error, porque la astrología en sí es cierta, porque se basa en las constelaciones, eso ya es un hecho. Pero a raíz de esto, de este problemita, esto generó alguna confusión, que me parece a mí que fue aprovechada por algunos líderes de la India, algunos dirigentes de sectas, para empezar a apropiarse de una astrología cada uno de ellos diferente, porque el problema de las astrologías sideralistas es que no empiezan el zodiaco todos en la misma parte. Cada uno empieza en una estrella, pero en una estrella diferente. Entonces no se ponen de acuerdo. Y esa confusión se originó a partir de un revuelto que se les formó con eso. Entonces, hemos dicho que esa diferencia entre los comienzos de los zodiacos se llama allananza. Entonces, en esta carta hemos utilizado la allananza
de la IRI, que es muy cercano al de Cyril Fagan, porque hay 37 llanancias, imagínense. O sea, la astrología sideral, que es el origen de la verdadera astrología, está confundida totalmente. Está confundida totalmente hasta el punto que ha originado 37 comienzos del zodiaco en unas partes diferentes. Eso, como es lógico, nada de eso funciona. Pero cuando un neófito, cualquier persona se hace una carta con este o con cualquier sistema, pues ella le crea al astrólogo lo que le dice. Ah, que después no le salen las cosas o que después no sé qué. Bueno, eso es otra cosa. Pero en ese momento cree, y si le dice que se va a morir, eso, que no, que él es un ser excepcional, cree. Y si le dice que es un ser excepcional, va a salir hablando bellezas del astrólogo y después le dice a su familia, le cuenta a todos sus amigos y le va a llegar mucha clientela a ese astrólogo. Y todos van a salir desilusionados a la larga, pero esa es la forma de atraer a clientes a ese tipo de astrología. Bueno. Estamos de acuerdo que aquí, esta es otra carta, que a esta se le han restado más o menos 23 grados. A ver, yo por aquí tengo anotado, pero son 23 grados y un poquito más. O sea, a estas posiciones, a cada uno de los planetas, a cada una de estas cúspides, se le ha restado más o menos 23 grados. Ustedes ven la diferencia. Si aquí, este estaba en Libra y el signo anterior es Virgo, entonces va hacia atrás. Y la diferencia entre este ascendente son 23 grados y pico. Déjenme el pico ahí porque en este momento no lo tengo a la mano. Pero ustedes pueden hacer la diferencia haciendo el cálculo acá. Al hacer esa resta, todos los planetas cambian su trasfondo estelar. Entonces, este Urano que aquí estaba en Libra, pero a 29 de Libra, ahora quedó a 5 de Libra. ¿Por qué? Porque se le restó 23 grados y un poco más. Entonces, queda ahí. Cada uno de los planetas le pasa lo mismo. O sea, los planetas no cambian de casa. No son las casas, la uno, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Entonces, no cambian de casa, pero sí cambian de signo. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos que el regente de la casa uno no es Venus como acá, sino es Mercurio, porque el ascendente es 26 grados 46 de Virgo. Aquí Venus estaba prácticamente en la cúspide de la 3. Ahora el regente de acá aparece en la 2, en Escorpio, en estado cósmico regular o mediocres, que se dice. Tiene un aspecto con el Sol, que el Sol aquí rige, a ver si miro acá la casa, tal vez 11, ¿sí? 11, ¿sí? Entonces nos diría que el interés de esta persona está como en las finanzas y de pronto en grupos y en cosas de actividades de casa 11. Muy diferente a lo que él fue, porque él fue un militar. Entonces esa carta no nos puede decir que es un militar. Yo conozco un libro donde se da esta carta, argumentando que es la carta verdadera de Charles de Gaulle, pero no, pero miren los aspectos que descuidan. Si este es el regente, miremos a Mercurio aquí en oposición a Plutón. Plutón aquí en Tauro en mal estado cósmico, en un aspecto de oposición, mejor dicho. Yo creo que Plutón no le haría siquiera para llegar a los 20 años, porque hubiera muerto. Una posición muy poderosa. Además, Neptuno también está ahí, que está aquí en Tauro, en oposición a Mercurio. Con eso nomás, ya diríamos que una persona que llega a los 80 años va a tener una posición de Plutón desde la casa 8 en mal estado cósmico y que llega a la casa 2 en excelente estado cósmico actuando sobre Mercurio, que rige la casa uno y miremos a ver qué otra casa rige. Y supuestamente, bueno, no, la 10 aquí está interceptada. Si decimos que el ascendente del propósito del alma, aquí no se ve claro eso. Y yo, cada análisis que haga con una cúspide de casa, me da lo mismo. Aquí Marte era el que regía la casa, o sea, que resulta que es Venus.
Usted imagine cuando usted le interpreta una carta donde su regente verdadero, por ejemplo, la casa 2 es Venus, por decir algo. Y resulta que al hacer la carta le resulta que no es Venus, sino que es Géminis, o sea, Mercurio. Ya lo que van a decir es totalmente diferente según lo que cada uno de los planetas esté aspectando o cómo se esté aspectando y además en las casas que ocupen. Ese es el verdadero problema que se origina cuando yo no hago la carta que es. Bueno, entonces yo no quiero hacer esta charla tan extensa y no es mi propósito interpretar cada carta de estas porque eso me consumiría bien hecho unas 5 o 6 horas. Pero sí les voy a decir, entonces, aquí asegurar que esta astrología tiene las bases bien establecidas porque son las constelaciones. Pero está equivocada ¿en qué? En que esto que le están restando acá no es lo correcto, ni es la dirección correcta, ni es el valor correcto. Ahí se equivocaron. Y eso es por la confusión de que cada uno quiere sobresalir y ser el que da el comienzo del zodiaco. Y claro, usted con un cuento bien echado consigue seguidores y monta su escuela. Y eso es lo que creo que ha sucedido en la India. Pero ahora vamos a ver entonces por qué la carta trascendental, que es la que yo manejo, decimos que es la verdadera. Entonces ya sabemos que esta carta también es sideral porque está basada en las constelaciones, pero no aplica los principios que aplican los de la astrología sideral, que lo que hacen es restarle la llananza a cada una de estas posiciones de la carta que se toma como base, porque es la que más se ha implementado en el mundo. No, en esta carta lo que hacemos es que manejamos una llananza que en la actualidad está en 32 grados 30 minutos a este mes y a esta fecha, pero que no se corrige hacia atrás, sino se corrige hacia adelante. En el video de la precesión de los equinoccios está explicado claramente, aquí no voy a volver a explicar eso. Entonces lo que sí pueden ver acá es que acá el ascendente que está en 19 libros se retrasó y pasó al anterior que es Virgo. Pero aquí pasó al posterior que es de Libra, que el que sigue, que es Escorpio. Entonces, miren ya las diferencias. Aquí el regente Venus, aquí el regente Mercurio. Resulta que no es ninguno de los dos, es Marte. Cuando yo miro acá un ascendente en Venus, esta gente puede ser un artista, una persona diplomática, una persona que se dedica a la moda, a la belleza, al canto, que puede ser un actor, que puede ser algo de actividades artísticas. Cuando yo veo un ascendente Virgo, puede ser un investigador, puede ser alguien analítico que se dedica a cosas de salud o a otro tipo de cosas, pero que de pronto, digamos, es un analítico, de pronto escribe bien y casi siempre esos que tienen el ascendente aquí tienen a Géminis acá, en este no es el caso. Pero limitemos aquí que tendría más tendencia y sobre todo que al ubicarse en casa 2 estaría ubicado en el área de las finanzas. En cambio, cuando miramos este acá, de Libra pasa Escorpio, un militar. Eso sí. Pero aquí de pronto decían, sí, lo que pasa es que él era Virgo, entonces era muy analítico y como está en Escorpio, tenía pensamientos escorpianos y no sé qué, y se resolvía la oposición y todo esto que ya mencionamos. No, aquí en cambio, el ascendente es Escorpio y este es el propósito del alma. Entonces, Marte, ¿dónde lo ubicamos? Acá en la casa 4. La casa 4 es la madre, es la patria, es el principio y final de la vida, tiene que ver con negocios de finca raíz, con propiedades y demás. Pero aquí yo acentuaría el hecho que es la patria. O sea que este es un Marte que representa lucha y que va a luchar por su patria. Hay un aspecto importantísimo que aquí no lo tomé en cuenta, pero ustedes ya lo podrán tomar en cuenta. Y es que donde esté el signo, el regente del ascendente, hay que mirar cuál es el dispositor. Y el dispositor es el dueño de este signo, que en este caso es Júpiter. Y el dueño de ese signo es Júpiter.
que está aquí en la casa 4 mostrando, porque tal vez sepan ustedes que el dispositor es el que maneja al planeta que él disposita. Es decir, este planeta, que en el caso es Marte, hace las cosas de acuerdo a lo que le ordena su dispositor. ¿Por qué? Por estar en ese sector que es el que, del cual es dueño y señor Júpiter. Y además está en su propio domicilio, en excelente estado cósmico. Entonces, ¿qué pasa? Esta conjunción es valiosísima porque ese aspecto de guerrero que aquí está disminuido por estar en Piscis, pero al estar en conjunción con su dispositor y este estar en excelente estado cósmico, este Marte se potencia, dotándolo no solo de ese aspecto guerrero, sino de una gran inteligencia y además fortuna, porque miren que este, los aspectos que tenga Júpiter los va a heredar este Marte o los va a recibir Marte. Entonces Júpiter acá lo vemos en trígono a Neptuno, un trígono muy bueno. Y este Júpiter llega acá, sale de un buen estado kármico y llega acá a un excelente estado cósmico, porque aquí se salta Júpiter. Y Neptuno aquí está domiciliado. Entonces, ese aspecto es maravilloso. Le da una intuición que seguramente también la intuición en la guerra, la utilizó en la guerra. Porque, ¿qué pasa? Si uno intuye que el enemigo viene por acá, que va a atacar allí, y no sé qué, y uno sabe elaborar, su intuición le funciona y la aplica, que creo que eso fue lo que le pasó a De Gaulle. Pero también tiene un trígono a Plutón. Y el regente de uno que aquí en esta carta estaba en oposición, significando muerte, aquí Marte en trígono a Plutón lo que significa es protección en la muerte, favorecimiento. Y más porque su dispositor tiene los aspectos inclusive más cerrados a Neptuno y a Plutón. O sea, este Júpiter es muy benéfico en la carta de, de Gol. Rige además su casa 2 asegurándole, digamos, que va a ser una persona que no va a ser pobre. Seguramente, eh, pues es la además de que fue general, en lo general, por lo general ganan muy bien. Además de eso, él, eh, pues de pronto tenía facilidad para negocios de propia raíz. Eh, especialista en asuntos del hogar, una armonía en su hogar y sobre todo protegiendo a este Marte que es el regente de uno y que también es el regente de 6. Por eso, uno mirando, si esta es la casa 4 que es el principio y final de la vida, y Júpiter domiciliado ahí, en conjunción con el regente del ascendente, pues uno puede asegurar que esta persona va a tener una vida larga, como efectivamente fue. Aquí vemos algunos factores, por ejemplo, la 7. La 7 es la casa de los enemigos declarados. Y es aquí también el regente de la casa 12. Aquí está explicando muy claramente por qué él se ve involucrado en la guerra de los enemigos declarados. No fue Francia la que le declaró la guerra a Alemania, fue Alemania la que invadió Francia. Y ese es un asunto que tuvo que resolver De Gaulle. Y este Venus que representa eso tiene una cuadratura con la casa 11. Se sabe, por ejemplo, que De Gaulle, con los aliados que tuvo, porque por un lado estaban las personas del eje, y perdón, los aliados del eje y los aliados, bueno, los aliados, se denominaban los aliados, que eran entre otros, a ver que recuerde yo, Rusia, Estados Unidos que entró a lo último, en Francia, Inglaterra, sí, bueno, ese grupo de aliados, pero que entre los mismos aliados antes de la guerra había dificultades. Eso está simbolizado por esta cuadratura de Venus-Saturno que está en la casa 11, significando a los amigos y como regente de la 13. Yo creo que las comunicaciones, los asuntos con esos países no fueron fáciles de llevar.
Aquí hay un aspecto muy favorable, es que Sol rige la casa 10. O sea, cuando la 10 está, entonces vienen honores, vienen cosas, y que aquí se sitúa el Capricornio en la casa 2, y ese reflejo es que va a llegar dinero, ¿cierto? Y aquí está en conjunción con Mercurio, que Mercurio rige tanto la casa 8, dándole la posibilidad de realizar grandes negocios, y a ver, y bueno, no hay más porque aquí Virgo está interceptado. Leo pasa libre, entonces está interceptado. Bueno, en esas áreas va a funcionar ese Leo. Y está en un trígono a la Luna, que es el regente de 9 y que está actuando desde la casa 6, simbolizando, digamos, esa armonía que se generó después entre los países aliados, que algunos estaban como con dificultad, pero que después establecieron convenios y cosas que aunque todos no estuvieron de acuerdo siempre con lo mismo, nacieron las Naciones Unidas y otras cosas que, pues, que ayudaron a cambiar el mundo. Bueno, yo acentuaría acá que mire que el regente del ascendente, acá es Libra, aquí es Virgo y aquí es Marte. Si Marte es el propósito del alma, ahí está reflejado. ¿Cómo es que vamos a poner a a un general con un ascendente Libra? Un ascendente con un general con ascendente Escorpio. No. Aquí sí se ve claramente por qué fue general. ¿Sí? Y mm, como no pretendemos de pronto hacer una interpretación, entonces aquí ya vamos a pasar muy rápidamente a las conclusiones. Conclusiones. Existe una astrología y esta es una sola astrología y esta es la sideral. La astrología sideral es la verdadera astrología. Pero la astrología sideral resta la llananza, o sea, esa diferencia entre el comienzo de los zodiacos, y se confundió en definir dónde está el verdadero comienzo del zodiaco. Entonces, hay 37 escuelas para definir dónde comienza el zodiaco. Eso es. O sea, la astrología sigue siendo la más cercana a la verdadera, se podría decir que es la que está más confundida. Ahora, la astrología tropical es la astrología más divulgada en el mundo y por lo tanto es la que más nos ha influenciado y es la causante de los errores de la ciencia. Y en sí misma es falsa, porque se originó desde un falso comienzo que al aplicarlo y revisarlo hoy en día, nos demuestra que como los equinoccios retroceden, eso está alterando los verdaderos signos y regencias de las casas astrológicas. O sea, tampoco funciona. Pero esta tiene algo de cierta, esta tiene todo de falsa. Ahora, cuando me refiero a eso, ¿no? Signos y constelaciones, cuando las consideramos lo mismo, pues la influencia de eso es clara, pero una cosa son signos y otra constelación. Los planetas efectivamente actúan, las regencias actúan, pero cuando usted cambia, interfiere, altera las regencias y altera el trasfondo estelar. Entonces, la astrología trascendental corrige los errores de las dos anteriores, de la sideral, porque le corrige el verdadero allananza y la forma como hay que aplicarlo, que no es hacia atrás, sino hacia adelante. Y la tropical, porque demostramos que la astrología no es tropical, es sideral, como lo demuestran varios estudios que se han hecho, varias informaciones de tipo esotérico. O sea, el que investigue se va dando cuenta que antes de Hiparco había una sola astrología y era sideral. Y a partir de Hiparco surgió una nueva astrología. Todo eso ya lo hemos explicado en videos anteriores. Cuando quieras estudiar astrología, puedes escoger nuestro diplomado. Tenemos un diplomado que consta de 5 niveles. Cuando quieras conocer tu verdadera carta natal, acude a la carta trascendental. Nuestro contacto, WhatsApp 57-324-410-1724. Estamos ubicados en Medellín, Colombia. Página web astrologiatrascendental.com, Instagram astrología-al piso trascendental, Facebook Astrología Trascendental,
Facebook, Academia Astrológica Nuevo Milenio, y YouTube, @astrología trascendental. Bueno, eso es todo por hoy. Espero verlos en un próximo video. Muchas gracias.